Ahora vamos a ver la parte de memorias. En los capítulos anteriores hemos visto que un registro puede funcionar como una memoria, pero de pequeña escala. Solamente podemos almacenar ya sea un bit, 2 bits, 4 bits. Hay integrados que almacenan hasta 8 bits. Pero si quisiéramos almacenar una mayor cantidad de datos e incluso por más tiempo, necesitamos memorias más avanzadas. Las computadoras y los sistemas que utilizan microprocesadores necesitan memorias para guardar programas y datos durante su operación. Y en informática, una memoria generalmente se refiere a una RAM y una ROM. Una RAM es una memoria de acceso aleatorio y una ROM es una memoria de solamente lectura. Y la parte de almacenamiento incluye el disco duro y también a otros tipos de memorias. Una memoria está compuesta por una matriz semiconductora básica. Cada elemento de almacenamiento de una memoria puede almacenar un 1 o un 0 y a esto se le denomina una celda. Por ejemplo, esto de aquí sería una celda de 8 por 8. También pueden existir celdas que pueden ser de 16 por 4, de 64 por 4 y dependiendo del tipo de memoria que se tenga. Cada bloque de la matriz de memoria representa una celda de almacenamiento y su situación, ¿no? Es decir, la ubicación que tiene, se la puede especificar mediante una fila y una columna. La posición de una unidad de datos de una matriz de memoria se la llama dirección. Por ejemplo, aquí, para ubicar esta celda que está de gris claro, la dirección sería la fila 5 y la columna 4. Esta es la fila 5 y la columna 4. Para esta de aquí podemos seleccionar un byte entero. Un byte es un conjunto de 8 bits. Entonces, si dijéramos que queremos la dirección del byte de la fila 3, estaríamos seleccionando todos los bits de esa dirección. O hay en otros casos que puede ser ya no bidimensional, que es, en este caso tenemos tanto para filas y columnas, sino también tenemos una página entera de matriz que puede ser una, dos, tres, cuatro, hasta unas n páginas. Y podemos especificarlo por un número de matriz. Digamos que en la matriz 1, la posición de fila 8 y la columna 5 podría ser un ejemplo. Esto, dependiendo del tipo de memoria que se utilice, van a variar de direcciones, es decir, de filas, columnas o de una página entera de una matriz o de salida de datos. No puede tener solamente 8, puede ser de 16, puede ser de menos de 4 bits. Este es el diagrama general de cómo es internamente una memoria, ya sea RAM o ROM. Tiene un bus de direcciones que, como habíamos visto, vamos a indicarle cuáles celdas queremos seleccionar de la memoria. Tiene un decodificador de direcciones de fila. Este bus de direcciones está en binario. Ahora hay que decodificarlo para obtener solamente los valores de una fila. Esto pasa a la matriz de memoria, a esto de aquí. Esta matriz de memoria tiene dos entradas. Una de lectura que es para indicar que queremos leer lo que está en la memoria y otra de escritura es para escribir datos en la matriz de memoria. También tenemos un bus de datos que de aquí es la salida y entrada de los bits que queremos guardar en la matriz de memoria. Ahora tengan en cuenta que este bus de datos es tanto para la entrada y para la salida, dependiendo de los bits de lectura y escritura. No podemos hacer una lectura y a la vez estar escribiendo en la matriz de memoria.
Y como habíamos visto, por ejemplo, en este caso de la derecha, que son varias matrices, algunos van a tener un decodificador de direcciones de columna, no solamente de fila que te selecciona todo el byte o los 8 bits de la matriz, sino puede decodificar por filas de matrices. La operación de escritura se la hace de la siguiente manera. Tenemos un registro de direcciones que va a ir por el bus de direcciones. Este bus va a ser conectado al decodificador de direcciones que nos va a dar la fila que queremos, en la que queremos escribir. La entrada de escritura es la que dice cuándo vamos a escribir lo que está en el bus de datos. Ven que el bus de datos ahora es los bits que estén afuera van a ir hacia la matriz de memoria, es decir, van a entrar a la memoria. La operación de lectura es similar. El registro de direcciones va a través del bus de direcciones al decodificador de direcciones que nos selecciona la fila que queremos leer. Pero en este caso vean que los bits ya no van hacia la matriz de memoria, sino van hacia afuera. Puede ser un registro de datos. Y esto solamente cuando el bit de lectura esté habilitado. Se le dice bus de datos porque, como han visto, para la escritura puede ser de entrada. Los bits de afuera están entrando a la matriz de memoria, pero puede ser de salida cuando estamos haciendo una lectura. Es por eso que es bus, es bidireccional, puede ser de entrada como de salida. Las memorias RAM significa Random Access Memory, es decir, que son memorias de acceso aleatorio. ¿Qué significa esto? Que podemos ponerle cualquier combinación a nuestra entrada de direcciones y podemos acceder a cualquier fila que nosotros queramos de la memoria. Internamente está compuesto por este latch para guardar ya sea un bit en cero o un bit en uno. Y está compuesto por más de estos latch band, dependiendo de cuántas salidas tenga. En este caso, puede tener hasta n selecciones de fila y hasta 4 bits de salida. Vean que es de entrada y de salida de datos. Las memorias RAM tienen la característica de ser mucho más rápidas que las ROM, tanto en lectura como en escritura. Pero una de sus desventajas es que son volátiles. Quiere decir que cuando este circuito esté energizado, va a guardar los bits que hayamos puesto en las celdas de memoria. Pero cuando le quitemos la energía, todo se va a borrar. Y por más de que le volvamos a alimentar con energía, los bits que hayamos guardado ya se pierden. Dependiendo del tipo de memoria, o todo se va a poner en cero o todo en uno. Esa es una desventaja, pero son más rápidas en lectura y escritura. Un integrado de una RAM o de una ROM, esto también aplica para la ROM y todo lo que esté dentro de la ROM, una EPROM, VPROM, PROM, es de esta forma. Tiene sus bits de direcciones que indica cuál de las filas queremos seleccionar de la memoria. Y tiene sus salidas. Por lo general, las RAMs y las memorias en general tienen 8 bits de salida. Ahora hay otras que tienen solamente 4 y otras que incluso tienen 16 bits, pero van a ver que por lo general son 8 bits de salida. Las direcciones pues varían dependiendo del integrado. Esto sí puede ser de más capacidad o de menor. Se tiene una entrada de chip select que es activa a nivel bajo. Cuando reciba un cero lógico, este pin va a funcionar todo el integrado. Esto más que todo nos sirve cuando queremos usar más RAMs. Suponiendo que queremos aumentar a esta que es de 15 bits de direcciones, queremos aumentarle un bit de dirección más. Podemos poner en paralelo otra memoria RAM, tal que cuando chip select en esta valga cero, estaríamos usando primero esta memoria y en la otra valdría uno. Y cuando queramos usar la otra, a esta le ponemos en uno y a la otra el chip select un cero. Y de esa forma incluso podemos utilizar hasta unas n memorias
para incrementar nuestras direcciones. Tiene otra entrada de WE, que esto es de Write Enable. Es la entrada que va a indicar que queremos escribir y es activa a nivel bajo. Tiene otra que es de Output Enable, OE. Este indica que queremos leer lo que está dentro de la memoria. Ahora noten que ambas son activas a nivel bajo y que son bits separados, es decir, podríamos hacer la lectura y escritura al mismo tiempo, que es algo que no deberíamos hacer porque podríamos quemar el integrado. No podemos leer y escribir al mismo tiempo. Entonces, uno de los casos en los que no podríamos utilizar cualquier memoria sería poner cero en el write enable y cero también en el output enable. Este es un integrado de memoria y por lo general así son los integrados de memoria. Vean que son mucho más anchos que con una compuerta o algún módulo combinacional o secuencial. La RAM más conocida es la 6116. Esta de aquí es la 6116 y es una RAM volátil. Internamente está compuesta así, vean. Los bits de direcciones van a un buffer de direcciones y luego al decodificador que va a la matriz de memoria. Tenemos el decodificador de columnas. Vean que, por ejemplo, este 6116, si bien podemos interpretar que todos los bits son, o sea, todo puede indicarnos una fila, ¿verdad? En este caso, estos primeros bits nos indican una fila y los otros nos indican una columna. Y también tenemos nuestra salida que puede ser IO, indica que es input output, puede ser de entrada y salida. Esta, este diagrama del chip select, write enable, output enable, también aplica para una EP. Ahora las ROM significa read only memory. Esto quiere decir que es una memoria de solamente lectura. Pero hay varios tipos de ROMs. Está la ROM de máscara, la ROM programable, que es la PROM borrable. ROM programable viene de la P es de programmable y ROM es de read only memory. La PROM borrable significa, bueno, E viene de erasable PROM. EPROM con una sola E mediante ultravioleta. Esto del ultravioleta indica que puede ser borrado con luz UV. Y finalmente las EEPROM, que son las más usadas porque a estas puedes borrarle eléctricamente. Es decir, no necesitas de algo externo como la luz UV para borrar el contenido que tenga la memoria. Adicionalmente, hay otras, bueno, el ROM de máscara es una memoria que no le podemos grabar algo nosotros, sino de fábrica ya vienen, todas sus celdas ya están grabadas con ceros y unos dependiendo de la función que queremos hacer. Es decir, no podemos cambiarle. Una vez que ya hemos comprado, va a quedarse con lo que el fabricante nos ha vendido grabado. La ROM es programable. Ahora, dependiendo al tipo de memoria, puede que, por ejemplo, utilice alguna lógica como los fusibles de quemar algunas conexiones y que una vez que hemos grabado ya no lo podamos programar de nuevo. Hay otras que son, que es, solamente la podemos grabar una vez, que ese sería en este caso. Y las borrables que es por V y las más conocidas, las EEPROM. Vean que este es un integrado V, una EEPROM V. Tiene en la parte de arriba su salida para que pueda entrar la luz ultravioleta y borrar los bits que se hayan guardado. Lo de borrar es en realidad poner todos los bits, ya sea a 1 o a cero dependiendo del tipo de memoria. Y cuando le grabemos solamente cambiamos a cero o a uno los bits específicos que tenemos que cambiar. Pero en realidad el borrado es poner todo a uno o todo a cero. Una vez que hemos borrado y ya hemos grabado también,
Si no queremos que se pierda la información, debemos de cubrir toda esta parte del integrado. Y para borrar, como ya había dicho, se utiliza la luz ultravioleta. Y hay incluso este tipo de máquinas que tienen una luz ultravioleta de cierta potencia, tal que pueda borrar tu memoria en un tiempo menor. Otra de las características que se tiene que saber de las memorias es que por lo general van a venir en estos códigos. Por ejemplo, para una compuerta ANT el código era para un TTL el 7408. Las memorias van a venir con un 27 o 28 seguido de un C y seguido de la capacidad. Ahora, la diferencia entre un 27 y un 28 es que el 27 para grabarlo manualmente necesitas de entre 10 a 15 voltios dependiendo del tipo de memoria. En cambio, los que son 28 solamente necesitas 5 voltios para grabar y para leer de la memoria. La capacidad de la memoria está definida por los bits de direcciones multiplicado por las salidas posibles. Por ejemplo, para esta 27C16 es 16 porque vean que tenemos en total 11 bits de direcciones. 2 elevado a la 11 nos da 2048. Ahora estos 2048 por cada fila hay que multiplicarlo por 8 porque cada fila tiene 8 bits, tiene un byte. Entonces 2048 por 8 nos da un total de 16.384. Es 16 porque son 16K de bits que podemos guardar. De bits, no de bytes. Bytes podemos guardar 2K. Y lo mismo sería con esta 27C32. Te aseguro que esta es una de ya no 11, sino 12 bits. Y 2 a la 12 es 4096 multiplicado por los 8 bits que tiene cada dirección nos da 32.768. Y pues esa es la notación por la cual les sigue después de esa C el número 64 porque es 64 kilobits que almacena. 128 kilobits. 256, 512. A partir de aquí el que le sigue es de un mega, entonces va a ser seguramente 10, puede ser o 1000 o 1010, aquí ya varía bastante. El integrado que es de mayor capacidad es el 27C322. Tiene en total 21 bits de direcciones y tiene 16 salidas en paralelo. 2 a la 21 es 2 megas y por sus 16 salidas nos da más o menos 32 megabits o 2 megabytes, dependiendo a cómo lo veamos. Y en realidad vean que esta es la notación para las memorias que se tienen en nuestra computadora, por ejemplo. Una EEPROM guarda, a diferencia de la RAM, si le quitamos la energía, todo lo que hayamos guardado se va a quedar ahí hasta que le volvamos a energizar y podamos ver que sigue guardado. Esta es la diferencia con la RAM, pero también es mucho más lenta en lectura y escritura. Es por eso que las computadoras utilizan una RAM y una ROM. La RAM para operaciones que se necesiten velocidad y una ROM para guardar programas o archivos, algo que incluso después de apagar la computadora vayamos a usar después. Aquí sería todo lo necesario de teoría para una memoria, ya sea RAM o EEPROM. Bueno, noten algo más. Por lo general van a venir BSC o dependiendo de si es TTL o hacemos la memoria. En algunos casos no va a estar la notación de GND que indica tierra, sino, por ejemplo, en este nos indica BSS. Esto es porque este integrado de seguro debe ser debe tener un transistor
FET internamente en sus latches, es decir, en cada celda. Y la SS pues indica source, es decir, esta sería la tierra, pero como es un FET, pues se la denota de esta manera. Lo mismo para el BCC que indica por el colector. También podría ser BDD, que estaría indicando el drain del transistor JFET. Bien, como hemos visto, podemos guardarle cualquier tipo de información a una memoria, es decir, esto ya va dependiendo de nosotros. Dependiendo a la dirección, nosotros podemos darle nuestra propia interpretación para guardar lo que queramos en todas las direcciones. Un concepto importante es que una memoria puede reemplazar cualquier lógica combinacional y en realidad cualquiera, desde una función booleana, puede hacer algún tipo de decodificador, un comparador, puede hacer un sumador, un divisor, un transcodificador, puede hacer, casi lo puede hacer todo. Con una memoria podemos hacer prácticamente toda la lógica combinacional, podemos reemplazarla con una memoria. Y aquí hay un ejemplo, vean. Nos pide que dibujemos una ROM programada para convertir código Gray, un número binario de 4 bits. Entonces, si seguimos la lógica de hacer la función, la simplificación de la función, entonces todos estos 4 bits en binario serían nuestras entradas, es decir, 4 bits de entrada y 4 bits de salida de Gray. A nuestra entrada la vamos a tomar como las direcciones de la memoria. Por ejemplo, a la dirección 0, que sería la primera combinación para binario, sería esta fila de aquí. Entonces como queremos hacer la transcodificación usando la memoria, le tenemos que guardar lo que queremos que salga cuando nuestra entrada es 0. Y vemos, cuando nuestra entrada es 0, queremos convertirla a gray, que también, en este caso va a ser también 0. Entonces, el gris más oscuro va a representar el 0 y el gris más claro representa un 1. Vean que en el 0 todos los bits están en 0, tal como está en la tabla de verdad. Para 1, también la salida es 1. Ven que para 2 cambia. Cuando mi entrada es 2, quiere decir que le estoy poniendo un 2 a las direcciones de la memoria. Entonces voy a la dirección 2 y en aquí tengo que programar lo que quiero que sea mi salida, cuando mi entrada ha sido 2. Cuando mi entrada es 2 sin binario, mi salida en gray es 0011. Aquí está, 0011. Tenemos que repetir esto para todas nuestras entradas. Por ejemplo, para esta que es 7. Mi entrada en binario es 0111. Esto lo conecto a las direcciones de la memoria. Y en esa dirección tengo que programar lo que quiero a la salida cuando mi entrada es 7. Es decir, viendo mi tabla de verdad. Cuando mi entrada es 7, mi salida es 0100. 0100. Y vean que en realidad estoy llenando prácticamente mi tabla de verdad, las salidas de mi tabla de verdad directamente a la memoria. Entonces, grabaríamos la memoria con todos los valores de nuestra tabla de verdad y ya estaría así de sencillo, vean. Si no supiéramos hacer esto, lo que probablemente haríamos sería la síntesis por Carnot para este bit y luego para este bit, luego para el otro, o tal vez por algún otro método, pero eso nos quita tiempo. En cambio, esto es simplemente copiar lo que tenemos en nuestra tabla de verdad y ponerlo a la memoria. En este caso, vean que no hay, solamente son 4 bits y no hay mucha complejidad, pero como hemos visto, nuestras memorias pueden llegar hasta el bit 15, que esto es bastante. Es 2 elevado a 15. Imagínense hacer 2 elevado a 15 filas manualmente. Y como ya había dicho, las memorias por lo general tienen 8 bits de salida. Entonces es 2 a la 15 multiplicado por 8.
Para esto existen programas que podemos directamente grabar todo lo que tengamos en que queramos grabar en la memoria. Por ejemplo, uno de estos es el Max Loader. Cuando queremos grabarle directamente toda la matriz, toda esta matriz de memoria, queremos grabarlo directamente y no manualmente, porque imagínense para grabar manualmente las 2 a la 15 direcciones nos costaría bastante. Entonces, podemos grabarle el contenido a una memoria con un archivo binario, un punto bin. Un punto bin es un archivo que almacena datos en binario. Este programa puede generarnos un archivo binario, este MaxLoader. Vean que tenemos este botón de Select para seleccionar el tipo de memoria que queremos grabar. Y podemos cambiarle a la que nosotros queramos, por ejemplo, a una de Atmel, una 28C64. 64 DIV porque es la que funciona para la protoboard. Una vez que hemos seleccionado la memoria que queremos grabar, nos vamos a Edit. Como había dicho, cada dirección tiene 8 bits de salida y aquí están, vean, podemos programar manualmente esto, cambiarle a 101010. Vean que es algo bastante moroso, pero lo bit a bit. Como se lo hace generalmente es en hexadecimal. ¿Cómo funciona la conversión en hexadecimal de binario a hexadecimal? Pues así. En hexadecimal toma 4 bits de binario, por ejemplo estos de aquí, y le asigna un valor entre 0 y 9 o entre A y F. Del 0 al 9, cuando se tiene en estos 4 bits un valor del 0 al 9, su hexadecimal también es un valor en 0 al 9. Si es 5, el hexadecimal es 5. Si es 4, el hexadecimal es 4. Pero, por ejemplo, en este caso, si es 10, el hexadecimal es A. Si es 11, es B. Si es 12, es C. Si es 13, es D. Si es 14, es E. Y finalmente, si es 15, es F. Y como nuestra memoria tiene 8 bits de salida, entonces son dos dígitos hexadecimales. Uno para los primeros 4 bits y otro para los siguientes 4 bits. Entonces, vean que sí es más sencillo grabar, porque con cada dígito ya le estaríamos diciendo 4 bits en realidad. Este programa, el Max Loader, tiene la capacidad de borrar todo. Vean que clear para esta memoria es poner todo a F. FF es 15, 15, 15, es decir, todos los bits los está poniendo en uno. También podemos llenarlo con valores aleatorios, con el fill random data, o con valores específicos que puede comenzar en cierta dirección, terminar en otra, y especificamos qué valor queremos guardar. Esta dirección de aquí es la 0 en hexadecimal. Las direcciones también están en hexadecimal. Esta es la 1, 2, 3, 4, la 5, la 6. Así vean que aquí, luego del 9, está la A. Esta es la 10, pero está en hexadecimal. Tengan muy en cuenta eso. Otro programa con los que se puede generar un archivo binario es este de aquí. Este es justamente el grabador que utilizamos para el laboratorio. Podemos cambiarle primero la memoria que estemos utilizando y tiene que estar especificado con el fabricante, vean. Una Atmel 28C16 DIP24. Y aquí una desventaja es que no le podemos poner como en el Max Loader que le podíamos cambiar la configuración para escribir en binario todo, aunque es más moroso, pero cuando estamos iniciando creo que es más entendible cuando lo vemos así. El XG Pro no tiene esta opción de cambiarle a binario, simplemente en hexadecimal. Y para terminar
Introducción a memorias, vamos a ver cómo utilizar una memoria en Proteus. Y tenemos una RAM de este lado y esta es una EEPROM. La RAM es la 6116, como les había dicho, es la más conocida. Tiene 11 bits de direcciones del 0 al 10. Tiene su chip enable, activo a nivel bajo, output enable, write enable. Y eso es similar para por ejemplo, para esta, la 27C64. También podemos tener otro tipo de memorias. Podemos buscar como memory y aquí vemos todas las memorias que tiene el Proteus. 2716, la 256, la 2816. Ahora aquí está la diferencia que les había dicho, de que la 27 hay que alimentarle con entre 10 a 15 voltios dependiendo de la memoria. En cambio, las que comienzan con 28 solo necesitan de 5 voltios para grabarse. Pero vean en cambio esta, si nos vamos a sus propiedades, tiene aquí dice Programming Voltage, que en este caso es de 5. Esto por defecto a ustedes les va a aparecer tal vez en 12.5 o 14. Para que funcione el grabado en esta, entonces en esta entrada de BPP hay que ponerle los 14, pero como ya lo había configurado yo para que funcione con 5, pues lo voy a dejar con 5 y alimento ese bit con 5. Vamos primero con la RAM. Como había dicho, la RAM podemos grabar mientras esté energizado y cuando le quitamos la energía se le va a borrar todo lo que tenga. Estas son las direcciones, son los bits de direcciones. Este es el bus de entrada y salida. Puede ser de lectura como de escritura. Ahora, como había mencionado, no podemos leer y escribir al mismo tiempo. ¿Qué tal si hiciéramos eso? Vean, los bits estarían saliendo cuando estamos leyendo, pero cuando queremos hacer la escritura, están entrando. Puede que en este caso un bit justamente valga 0 y el bit que queremos guardar valga 1. No podemos hacer esto al mismo tiempo, estaríamos haciendo un cortocircuito que dañaría la memoria. Para evitar esto se utiliza un tree state. Un tree state que va a dejar pasar la entrada que queremos grabar o no, o lo va a aislar completamente para que no haya un cortocircuito de las salidas de la memoria. Ahora, las dos entradas, write enable y output enable, son activas ambas a nivel bajo, por lo que solamente una debe estar en cero al mismo tiempo. Ambas pueden estar en uno al mismo tiempo. Ahora hay que ver esto, qué es lo que pasa cuando ambas están en uno. Chip select, cuando chip select valga cero, tenemos una salida de alta impedancia. Cuando queramos leer, le vamos a dar un cero al output enable. También al chip select. Bueno, el chip select es siempre en cero si queremos utilizar el integrado. Y si no, nos va a dar como salida alta impedancia. Cuando queremos leer, el valor debe estar para el output enable en cero y para el write enable en uno. Vean. En cambio, si queremos escribir, para este caso, para la memoria, tenemos que darle un cero al write enable y no importa lo que esté en output enable, va a ingresar el valor que queremos guardar. Cuando ambos estén en uno, para la 6116 tenemos alta impedancia. Vamos a ver que en otros tipos de memorias no existe esto, que cuando estamos grabando no importa el valor que esté en nuestro output enable, ya que si le ponemos esto también al low, es decir, 00, estaríamos haciendo ambas. Este 6116 tiene, tiene esta configuración de que no te deja escribir y leer al mismo tiempo, a pesar de que los bits están separados. Como habíamos visto, no es necesario invertir las entradas de output enable y write enable, es decir, como no queremos, lo que queremos evitar es que lleguemos a un 00, entonces simplemente uno va a ser el negado del otro.
Si a output enable le ponemos un cero, a write enable deberíamos ponerle un uno. Y si a write enable le ponemos un cero, a output enable un uno. Esto lo logramos con un negador simplemente. Como habíamos visto que tiene esa protección el 6116, pues no es tan necesario. Pero vamos a ver que con otras RAMs y otras EPROMs sí lo es. Ahora aquí hay que hacer un análisis de cuándo queremos habilitar el state y cuándo no. Cuando mi entrada de write enable esté recibiendo un cero lógico, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que dejar pasar lo que esté en nuestra entrada de datos por el state al boost de entrada y salida. Ahora, si se dan cuenta, el integrado que estoy utilizando de state es el 74244. Y el output enable, es decir, la entrada del state que habilita o no, es activa a nivel bajo. Y eso es bastante importante porque vean, eh, cuando queremos grabar, podemos sacar este bit justo del... Veamos mejor los casos que tenemos para grabar y para leer. Cuando queremos grabar, nuestro output enable debe estar en 1. Recuerden que es activo a nivel bajo. El write enable debe estar en 0. Estamos grabando. Por el tree state, por ser activo a nivel bajo, queremos que la información pase, entonces ya tenemos que enviar un 0 a ese bit. En cambio, cuando queremos leer, el output enable debe valer 0. Write enable 1 porque no queremos grabar. Y el trace date no queremos que la información pase. Como es activo a nivel bajo, entonces un 1. Si se dan cuenta, pues el write enable es el negado del output enable. Y a su vez el trace date también es el write enable. Y es justo lo que tenemos aquí. Tenemos esta entrada de grabar y su negado va al write enable y al output enable del tree state. Ahora, algo hay que tener en cuenta es que durante todo el tiempo o vamos a estar leyendo o vamos a estar escribiendo. Entonces, no podemos estar escribiendo todo el tiempo. Por lo general, vamos a estar leyendo todo lo que esté en nuestra memoria. Es por eso que esto es un botón. El output enable solamente va a cambiar cuando queramos grabar. Es un simple botón, no escribimos un largo periodo de tiempo, es un pulso. Y una ventaja de utilizar este state es que tiene un retardo debido a este negador. Y si se dan cuenta, nuestro output enable y el write enable, si queremos hacer un cambio, este negador le da cierto retardo, es decir, este de aquí puede ser el output enable y este de aquí el write enable. Durante un pequeño tiempo, ambos pueden valer 00 o 11 dependiendo a cómo estamos configurando. Como todo el tiempo nosotros tenemos un 0 en el output enable, entonces al cambiarle a 1 para que escriba, estaríamos teniendo unos nanosegundos un 1-1, que si hemos visto en el datasheet, recuerdan que 1-1 nos indicaba una salida de alta impedancia, lo cual no hay problema. Pero ¿qué tal si hiciéramos que nuestro output enable valga no todo el tiempo 0, sino todo el tiempo 1? Si valiera todo el tiempo 1, estaríamos en este caso, vean, este es el output enable y este es el write enable. Como todo el tiempo está en 1, cuando queramos grabar, esto va a irse a 0. Cuando se vaya a 0, durante un pequeño tiempo, el write enable también va a estar en 0. Entonces, estaríamos durante ese pequeño nanosegundos de tiempo, estaríamos haciendo entrar en cortocircuito a las salidas del boost de la memoria. Entonces, tiene que estar el output enable siempre en 0. Y además, vean que si nuestro trace state no hubiera sido activo a nivel bajo, la entrada que controlaría estos bits ya no sería la negada, sino directamente la del write, porque cuando estaríamos grabando,
Esto se estaría poniendo en uno, write enable en cero, y esto en uno para habilitar el try state, pero aquí entraríamos en lo mismo. Durante unos nanosegundos, o no estaría entrando nuestra información, o estaría en cortocircuito dependiendo de la configuración. La configuración ideal es esta, que nos evitamos cortocircuitos y por el retardo de este 7404, hacemos que evitemos el caso de tener 00 en output enable y en write enable. Ahora veamos cómo funciona. Para ver el contenido de una memoria, tenemos que pausar la simulación de Proteus con este botón de aquí. El de pausa, no el de detener. El de pausa, vean, ahora está pausado. Aquí nos indica que está pausado. Nos vamos aquí en la parte de arriba, en la pestaña de debug, buscamos la memoria que queremos ver el contenido. Esta RAM es la U3. Aquí indica, vean. ah, Aquí, U3. La memoria, nos vamos al Memory Contents U3. Aquí nos está mostrando la matriz de memoria, vean. Tal vez así sea un poco confuso. Creo que sí es más entendible. Cero es en la dirección 0, 1, 2, 3, 4, sí. Vean que está en hexadecimal. Podemos cambiarle también la notación a, por ejemplo, entero, no signado. Toda nuestra memoria está vacía, vean. No tenemos nada grabado en la RAM. Y vamos a empezar a grabar. Vuelvo a simular. Ahorita estamos en la dirección 0. La dirección es la 0. Y digamos que queremos guardar todo en uno. Recuerden que, como habíamos visto, todo, la memoria, la RAM tiene grabado todo en 0. Entonces, en la dirección 0, yo le quiero guardar todos los bits en uno. Le doy un pulso a grabar. Ahora estaríamos leyendo automáticamente porque como había dicho, o bien estamos leyendo o estamos escribiendo. Solamente estamos escribiendo cuando este botón, digamos que es un botón, está presionado. Y cuando vuelve a cero, volvemos a leer inmediatamente lo que esté en esta dirección. Puedo irme a la dirección 1. En la dirección 1 voy a guardar 1, 0, 1, 0, 1, 0. Grabar. Y ya se ha grabado. Digamos que me voy a la 4. En la 4 voy a grabar un 3. Grabar. Quiero volver a leer el contenido de la dirección 0, vean. En la dirección 0 habíamos grabado todo en 1. En la dirección 1 teníamos grabado 1, 0, 1, 0, 1, 0. Y en la 4 habíamos grabado el número 3. Y si queremos ver todo junto, aquí está. Pausamos otra vez la simulación, nos vamos a debug, seleccionamos la memoria de la que queremos leer el contenido. Y aquí está, en la primera, todos los bits en 1 es del 255 para 8 bits. El 10, 10, 10, 10 había sido el 170 binario. Vean que en la dirección 4 habíamos guardado el 3. Esta es la manera como podemos leer. Y vean que se resalta cuando cambiamos el valor de la memoria, cuando hacemos el grabado manual. Bien, esto sería para la RAM. He detenido la simulación y vean que todo se ha borrado. Es justamente la RAM volátil que le había dicho, pero tiene una mayor velocidad. Podemos cambiarle sus propiedades, por ejemplo, el tiempo de acceso a la dirección. Cuando cambiamos los bits de direcciones, no es inmediatamente, también tiene un retardo y esto lo podemos cambiar. El tiempo cuando el chip enable, cuando este de aquí cambia de 1 a 0, también el efecto, o sea, no es inmediatamente su efecto, sino tiene un retardo. También tiene un retardo para que la salida sea activa o para desactivar la salida. El pulso mínimo para grabar, como había dicho, es de pulso, entonces cuando esto de aquí esté por lo menos unos 6 nanosegundos, entonces va a grabar. Podemos cambiar ese valor. Bien, esto para la RAM. Para la EEPROM, vean que yo estoy utilizando la 27C16.
En Proteus solamente le podemos cargar el archivo binario a las que comienzan con 27, las que comienzan con 28 no. Bueno, lo de cargar el archivo binario es lo que les había mostrado, por ejemplo, aquí. Todo el contenido que ya está en nuestra matriz de memoria, en esto de aquí, todo ese contenido se lo puede guardar en un archivo binario. Y si queremos cargar, nos vamos a la propiedad de la EEPROM y en Image File, esta de aquí, le podemos cargar el archivo que nosotros queramos. Por ejemplo, aquí yo tengo unos aleatorios y vean que la extensión es .bin. Todavía no lo voy a cargar. Cuando no le cargamos un archivo binario a una memoria, lo que grabemos se va a quedar en ahí, como una EEPROM en realidad. Vean que la configuración también para el grabado es la entrada directamente al output enable y el negado de esta va al program, en este caso es program, no write, y el otro al output enable del tree state. Vamos a hacer lo mismo, vean, voy a detener, no tenemos nada grabado, bueno, este sigue todavía de la RAM. Esta memoria ya es la U1 y ahora tiene grabado esto, bueno, este seguramente del archivo de aleatorios que había cargado previamente. Cuando no le cargamos el archivo, como he dicho, se va a guardar lo que grabemos. En la dirección cero tengo un cero. Entonces quiero grabar, digamos, en la dirección cero un 10, 10, 10, 10. Le doy el pulso a grabar y automáticamente se vuelve a lectura. Y ya estaremos leyendo esto de la dirección cero. Y justamente es el 10, 10, 10 es A, que es el 10, y el otro A también un 10 en hexadecimal. Podemos cambiarle esto a decimal no signado. Y para entenderlo mejor lo vemos así. En la dirección cero está guardado el 170. En la uno está el 128. Vean que voy a detener la simulación y la voy a volver a hacer correr. Y vamos a ver que lo que había guardado, o sea, ahí está, el 170, que era el 1010, está guardado. Esa es la diferencia con la RAM. Y esto mismo pasa cuando lo hacen, por ejemplo, en un armado en protoboard. Le quitan la alimentación del RAM, se va a perder todo. En cambio, la EEPROM, lo que hayan grabado se va a mantener. Ahora, si no queremos hacer un grabado manual de las direcciones, podemos cargarle el archivo binario, vean, en image file, en propiedades, va a cargar el contenido de todo lo que tenía ese archivo binario de aleatorios. Vean, son números aleatorios. Esta parte de aquí es la representación en código ASCII de lo que esté grabado en su memoria. Y si quisieran grabar, o sea, utilizar esto mismo del archivo binario, pero ya no en una simulación de Proteus, sino cargarlo a su integrado físico, se lo hace como un PLD, como una GAL. Seleccionan aquí su memoria, ya no le cargan el punto jet, que es para el GAL, sino le cargan el punto bin, ¿vean? Aquí está el mismo archivo de aleatorios y podemos ver su contenido en hexadecimal y también en código ASCII. Ahora vamos a hacer este ejercicio que es de funciones lógicas. Nos piden implementar las 8 funciones lógicas en una única EPROM. Todas las funciones deben estar almacenadas en la misma memoria y debe utilizar un único pin de salida para cada función. Y como ven, las entradas para todas las funciones son las mismas. Aquí hay que recordar lo que habíamos visto de que una memoria puede reemplazar cualquier lógica combinacional, programando su matriz de memoria. Vamos a hacer algo similar a esto, pero con las funciones que nos está pidiendo. Son 8 funciones, algunas son de min términos, otras son de max términos. Entonces vamos a ver más o menos qué estaría dentro de la matriz de memoria. Tenemos, bueno, esta columna es el decimal
de las direcciones. Todo esto de aquí, toda esta columna son las direcciones. Y como han visto, eran de 5 bits, de la A hasta la E, 5 bits. Aquí están las entradas para todas las posibles combinaciones. La misma entrada, pero representada en binario por bits separados. Y todo esto de aquí serían nuestras salidas. Ahora veamos cómo deberíamos de configurar esto, la matriz de memoria. Para la función 1. La función 1 tiene un 1 en 3. Acá vean, este es el que corresponde a 3. Tiene otro en 7. 1 vale también en el min término 12 y el min término 19 y el 24. Todas las demás valen 0, vean. A este primer bit nosotros le estaríamos diciendo que es la función 1. Nosotros le estamos dando esa interpretación. Y vamos llenando así toda esta sería nuestra matriz de memoria de 8 bits. 8 bits de salida y 5 bits para las direcciones o 32 bits, 32 filas. Hacemos lo mismo para la función 2. La función 2 tiene de mi término el 1, tiene el 5, el 9, el 15, el 18, el 27 y el 30. Vean que a todo este segundo bit de la salida le estoy poniendo los min términos de la función 2. Y hago lo mismo con la función 3. 2, 6, 8, 13, 21. 2, 6, 8, 13, 21, 25, 27 y 29. 25 y 29. Hago lo mismo para la cuarta, que sería 0, 4, 10, 11, 20, 22 y 26. Y ahora voy a tener que hacer lo mismo para los max términos. En este caso ya no va a valer 1, sino va a valer 0. Para la función 4 sería el 2, el 5, el 8, el 11, el 15 y el 17. 15, 17 y 23. Y repito lo mismo para las otras funciones. Con esto estaríamos llenando nuestra matriz de memoria. Esto de aquí es la salida en binario. Esto de aquí nos representa el hexadecimal de esta salida en binario. Por ejemplo, esta salida es la 11011000. Pero nosotros le hemos dado esa interpretación de que en el primer bit está la función 1, en el segundo la 2 y así hasta la última función. Pero lo que tenemos que grabar es el conjunto de todas estas, de los 8 bits, que nos da esto. Y el hexadecimal de eso es esta de aquí. Para esta primero, por ejemplo, es el D8. Tomamos 4 bits. Esto es el 13. 13 en hexadecimal es D. Y esto es el 8. El 8 se mantiene. El siguiente es, por ejemplo, esta E4. La E es 14. El 4 sigue siendo 4. Veamos, por ejemplo, F2. F, todos los bits en 1 es el 15 y 2 sigue siendo 2. Ahora hay que hacer el proceso de llenar todo esto a donde vayamos a grabar o a nuestro archivo binario. Entonces, primero en la dirección 0 yo le debería de poner un D8, luego un D2, luego un E4, un B1, un 78, un E2, un D4 y tendría que hacer esto para las 32 direcciones. Hay una manera mucho más fácil de llevar todo esto que, vean que ahora ya lo tengo en Excel, ¿verdad? Ya lo tengo en hexadecimal. Vamos a utilizar este programa de Python, que lo que básicamente hace es que nosotros le vamos a decir que los valores que estén en cierta columna lo tome primero desde la dirección 0. Esto lo va a poner en una dirección 0, este en 1, 2, 3, cosa de que nos genere este programa, nos genere el archivo binario de la columna que nosotros le estemos dando, comenzando de la dirección 0. ¿Cómo funciona esto? Vean, primero
hay que decirle la dirección donde está el Excel. Yo solamente le pongo memoria.xlsx porque este archivo de Python ya está en la misma en la misma carpeta que, que este archivo Excel. Si lo tuvieran en un lugar diferente, tienen que especificar toda la dirección. En sheet name es el nombre de la hoja. Vean que en mi caso es funciones. Le pongo funciones. Y el nombre de mi archivo Excel es memoria, memoria.xlsx. Esta parte lo que va a hacer es leer el nombre de la columna. ¿Cuál es el nombre de la columna? Lo que le pongan en la primera fila. Por ejemplo, yo le puse aquí X. Entonces lo que va a hacer es que va a detectar que de todos los valores de esta columna, va a asignarle al primer valor la dirección cero y la salida va a estar lo que contenga esta casilla. El siguiente, la dirección uno va a grabarle un D2 de hexadecimal. Y así hasta que ya no detecte, hasta que detecte que esté vacío. Eso es lo que va a hacer. Vean, aquí lo carga el hexadecimal y lo vuelve a binario de 8 bits. Y esto nos va a entregar como un resultado un archivo .bin que es funciones.bin. Entonces vamos a hacer eso. Yo ya le he puesto toda la configuración para que lo haga justo para esa columna. Em, Vean, mi Excel es memoria, la hoja es funciones y la columna tiene de nombre X. Y quiero que mi salida sea de nombre funciones y la extensión es .bin. Entonces voy a hacer correr el programa y ven aquí, como está en la misma carpeta, aquí ya lo genero, vean, lo acaba de generar este archivo .bin. Y si lo abrimos con, por ejemplo, este programa, el XG Pro, podemos ver que es justamente los valores que estaban en nuestra columna de Excel. Veamos, tenemos el D8, luego el D2, el E4, el B1, el 78. Ven que corresponden a todos los valores. Entonces, ya que sabemos esto, podemos hacer lo que nosotros en realidad queramos, primero en Excel, y ya no tendremos que hacer este grabado de forma manual, sino utilizando el programa de Python, le indicamos en qué columna está lo que queremos convertir a binario y lo va a hacer. Y esto es de gran facilidad porque podemos usar todas las funciones que tiene el Excel. Por ejemplo, como esto de aquí se lo genera simplemente recorriendo, pero podemos seguir la secuencia del contador. O para convertir a binario podemos utilizar la función de decimal a binario de 5 bits. Esto funciona que tú le dices qué casilla quieres convertir de decimal a binario y posiciones significa a cuántos bits. Ven que es de 5 bits. Puedo hacer que sea de 8 bits, binario de 8 bits. Puedo separar los bits de esta casilla con un extrae, extrae uno, luego extrae 2 de esta casilla y así. Como aquí habíamos hecho en casillas diferentes nuestra salida, entonces para convertirlo, para convertirlo a hexadecimal todo debe estar en una. Podemos concatenar todos los valores de las casillas y para pasarlo a hexadecimal utilizamos la misma función de binario a hexadecimal de dos dígitos, hexadecimal de dos dígitos, porque como son 8 bits, esto equivale 4 bits para cada dígito hexadecimal, vean. Y ahora vamos a probarlo en el Proteus. Bien, ya he copiado mi archivo binario a la misma carpeta de mi archivo de Proteus, aunque esto no es necesario, pero eh, la forma en que lo he cargado es así. Eh, Se van a las propiedades de la memoria y en image file le ponen, que en este caso el que habíamos generado era funciones.bin.
Y voy a hacer lo mismo aquí para que veamos el diagrama para todas las funciones, o en aquí manualmente. Aquí ya tendremos una vista de todas las funciones, pero es algo confuso, ¿no? Por ser tantas. Veamos vamos a ver la tabla y la simulación. En la dirección cero, habíamos dicho que la función uno es esta de aquí. Tiene que tener un valor de cero. Es esta de aquí. La función 2 es esta de aquí y corresponde a este bit. La función 3 es esta de aquí y corresponde a este bit. Esta de aquí es uno y vean que aquí también vale uno. La siguiente vale uno, aquí también vale uno, luego cero, luego uno, cero, uno, uno. Ven que está guardado. Si solamente vemos la función uno, que sería este bit de aquí, tendría que encenderse cuando está en 3 y se encendió este bit. También cuando está en 7, en 5 se apaga, en 6 se apaga, vean. Y esto aplica para todas las funciones, pueden verificarlo. Y también podemos ver el contenido, como había dicho previamente. Es la memoria, bueno, cualquiera de las dos. Y justamente está en hexadecimal para que lo podamos comparar con nuestra tabla. Está el D8, el D2, el E4, el B1, el 78, de todo lo que habíamos puesto. El programa de Python lo ha hecho. Bueno, esto sería para el primer inciso que nos indicaba hacer las 8 funciones lógicas utilizando solamente una memoria.